Vale, seguimos con la 21. Vale, mirad aquí, el criterio que se sigue, ¿vale?, para atribuir los escaños del Congreso de los Diputados a cada provincia, una vez garantizado un mínimo inicial, es el de, vale, y tenéis aquí A, la población, B, territorialidad, la C, asignación al partido mayoritario, y la D, todas las anteriores inciden en el reparto. Vale, a ver, aquí cuando estamos hablando en la pregunta 21 del Congreso de los Diputados y hablamos de en cada provincia, que vimos que era la circunscripción electoral, vale, una vez que ya tenemos garantizado ese mínimo inicial, ¿cuál es el criterio que se va a seguir? Vale, a ver, Gema, ¿habéis puesto? ¿O Miguel Ángel habéis dicho algo? Gema, la A, ¿no? Ah, Sí, Miguel Ángel la dice D. que la D. A ver, si os acordáis, Miguel Ángel nos decía en el Congreso de los Diputados que se va a asignar una representación mínima inicial a cada circunscripción, distribuyéndose el resto, os dice, en proporción a la población. Por lo tanto, aquí el criterio que tenéis que marcar es la población. ¿Os acordáis? Gema. La A ha puesto Gema después. Gema, bien. Vale, sí, tenéis que decir la población. Siempre cuando estamos hablando del Congreso de los Diputados, existe una representación mínima inicial y el resto se van a distribuir en proporción a la población, ¿vale? A ver, acordaros también que, sobre todo por lo que respecta al Senado, Eva y yo os dijimos el otro día que esto es otra cosa que hay que modificar, ¿vale? La ley electoral, porque en función de la población que hay en cada una de las comunidades autónomas, ¿os acordáis? Con el artículo 69, pues al final resulta injusto, porque cuanto más población, pues más representación en el Senado, ¿vale? ¿Lo veis? Vale, a ver, la pregunta 22. El número mínimo de miembros integrantes de las comisiones de investigación que se constituyan en el Congreso de los Diputados, esto tampoco lo sabéis, pero a ver, tenéis 21 miembros, luego una décima parte del número de miembros de la Diputación Permanente, la C equivalente al de la mesa del Congreso de los Diputados, la D indeterminado por la Constitución. ¿Aquí qué habéis puesto? Si lo leéis un poco. A ver, Miguel Ángel A y Gema la A. A ver, esto de 21 miembros, a ver, mirad, no liéis las cosas. ¿Qué os dije el otro día? Lo que habéis puesto, el número mínimo de 21 miembros, es la composición de cada una de las diputaciones permanentes que están en el artículo 78 de la Constitución. Acordaros que había dos diputaciones permanentes, órganos sustitutorios de las cámaras. Estaba la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados y, por otro lado, estaba la Diputación Permanente del Senado. ¿Cuál era la composición de cada una de esas diputaciones permanentes? El presidente de la Cámara respectiva y un mínimo de 21 miembros. Pero es que en el caso de quienes integran las comisiones de investigación, la respuesta aquí es la D, de Dinamarca Dinosaurio, ¿vale? Porque esto no está determinado por la Constitución. No confundáis las diputaciones permanentes con las comisiones de investigación. No las confundáis. ¿Me habéis seguido en mi explicación? Es verdad. Claro, es que el otro día cuando os estuvimos explicando el tema, os dijimos que no podíais confundir las comisiones legislativas permanentes con las diputaciones permanentes, porque las dos se llaman permanentes. Pero tampoco podéis confundir esas diputaciones permanentes del artículo 78 con las comisiones de investigación, que no tienen nada que ver. Por lo tanto, pues indeterminado por la Constitución, porque cuando la Constitución nos habla de las comisiones de investigación, no nos dice ningún número mínimo de miembros. Por lo tanto, la D, ¿lo veis? A ver, el título tercero ya os dijimos que también es complicado, ¿vale? Entonces, tiene que ser a base de que lo miréis, tipo test, que lo miréis, ¿vale? Que Eva y yo repitamos las cosas como siempre, ¿vale? Porque ya os decimos que no es fácil, es complicado, ¿vale? Bien, así que tranquilidad. Vale, a ver, pasamos a la pregunta 23. Mirad, en caso de que no exista Parlamento autonómico, el nombramiento de los senadores en representación de la comunidad autónoma debe realizarse por, y tenéis, las propias Cortes Generales, la B, el Gobierno Nacional, C, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma y D, el Presidente de la Comunidad Autónoma. A ver, tranquilidad, que no cunda el pánico. En la pregunta 23, ¿qué habéis puesto? La C, Miguel Ángel. Miguel Ángel, el Consejo de Gobierno de la Gema Comunidad. tiene dudas con la D. El presidente de la comunidad. Vale, a ver, Vanessa, que esto es todavía complicado. Vale, supongo que irás bien, Vanessa, a medida que vamos explicando las cosas. Vale, a ver, si os acordáis, cuando estuvimos estudiando... Vanessa ha dicho que no lo sabe. No, no te preocupes, Vanessa, por eso digo que vamos a ver. Mirad, cuando estuvimos viendo en el artículo 69 lo relativo al Senado,
vimos que los senadores, ¿vale? Pues en la designación, cuando dijimos que corresponde también un senador, ¿vale? Por cada comunidad autónoma y otro por cada millón de habitantes, vimos, en primer lugar, que la designación a quien le correspondía era a la Asamblea Legislativa de la comunidad autónoma. Vale, esa Asamblea Legislativa de la comunidad autónoma es el Parlamento autonómico, es decir, lo que es el poder legislativo en cada una de las diferentes comunidades autónomas. Vale, y luego dijimos, en el caso de que no exista Parlamento autonómico, ¿vale? O si este no lo ha designado, en su defecto, quien va a designar a ese senador, pues es el órgano colegiado ejecutivo de la comunidad autónoma. ¿Quién es ese órgano colegiado de la comunidad autónoma? Pues el gobierno de la comunidad autónoma. En este caso, sería el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. La C, que la ha puesto Miguel Ángel. Miguel Ángel, el gobierno. A ver, aquí Gema, que ha dicho que no lo sabe, que bueno, lo ha puesto con interrogación. Cuando ha dicho el presidente de la comunidad autónoma, una cosa es la persona física del presidente, como lo es a nivel nacional el presidente del gobierno. Pero otra cosa es lo que es el gobierno como órgano colegiado. Entonces, por eso en este caso tenéis que poner el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma, como si a nivel nacional dijerais el gobierno, que no es lo mismo que el presidente del gobierno, o en este caso no es lo mismo el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma que el presidente de la comunidad autónoma. Por lo tanto, tenéis que marcar la C, ¿vale? Ese órgano colegiado ejecutivo de la comunidad autónoma es el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma, ¿vale? Del Chiripa me había confundido como órgano de gobierno, sabía que era lo mismo. Pues sí, ¿vale? Sí. A ver, en determinadas comunidades autónomas, en el caso de Madrid no, pero en determinadas comunidades autónomas ese órgano colegiado ejecutivo de la comunidad autónoma recibe un nombre en concreto. Por ejemplo, donde nosotras estamos, en Castilla y León, es la Junta, como en el caso de Andalucía, en el caso de Castilla-La Mancha, ¿vale? Bien, a ver, seguimos con la pregunta 24. Las sesiones conjuntas de las cámaras son, y tenéis, de carácter no legislativo, B, informativas, C, legislativas, y luego D, depende de los casos. ¿Aquí qué habéis puesto? ¿Qué pensáis en la 24? ¿La A? Gema, la A. Vale, sí. Acordaros que las sesiones conjuntas de las dos cámaras, por quienes estaban presididas, será por el presidente del Congreso, en este caso, presidenta del Congreso. Y para lo que se reunían de forma conjunta, era, como habéis dicho muy bien, para ejercer todas aquellas funciones de carácter no legislativo que el título segundo de la Constitución atribuye a las cámaras, a las Cortes Generales, el título segundo, el de la Corona. Por lo tanto, muy bien, la A, ¿vale? Seguimos. Vale, a ver, la pregunta 25 os dice, como regla general, los acuerdos de las cámaras pueden adoptarse por el siguiente quórum. Vale, y tenéis A, mayoría absoluta del número de hecho, la B, mayoría absoluta del número legal de miembros, la C, mayoría de los miembros presentes, y la D os dice que ninguna respuesta es correcta. Acordaos que aquí yo os hice una matización. ¿Qué habéis puesto? Aquí, Gema. La Gema, o sea, Gema la C. Miguel Ángel la C. Vale, a ver, aquí os está diciendo los acuerdos de las cámaras, cómo se pueden adoptar. Vale, si os acordáis, yo os distinguí que una cosa es, si os preguntan, a través de qué mayoría, pues las cámaras adoptan sus acuerdos. Vale, esta respuesta era la mayoría de sus miembros, ¿vale? Mayoría de sus miembros. Y luego, cuando os preguntaban qué mayoría se necesita para que los acuerdos adoptados por las cámaras sean válidos, pues entonces era mayoría de los presentes. Vale, entonces, aquí en la respuesta A y en la respuesta B nos están hablando de mayoría absoluta, por lo tanto, ninguna de esas nos sirve porque es mayoría simple. Y en la respuesta C es cierto que nos dicen mayoría simple, pero nos está hablando de los miembros presentes. Por lo tanto, de los presentes aquí no, tampoco. Tendríais que marcar la D, que ninguna respuesta es correcta. ¿Lo veis? Lo que vimos el otro día. A ver, acordaos. No, vamos a ver, Vanessa, mira. Vale, tienes dos cuestiones. Vale, una cosa es si te están preguntando... ¿Podrías repetir la pregunta? Sí, repite. Vale, a ver, voy a ello. Vale, a ver, os pueden preguntar dos cosas, ¿vale? La primera cosa que os pueden preguntar cuando estamos hablando de los acuerdos de las cámaras es, las cámaras para adoptar sus acuerdos, ¿qué mayoría necesitan? ¿Qué es lo que os están preguntando aquí? O os estamos preguntando, en este caso nosotras, en la pregunta 25. Vale, si os dicen la mayoría que necesitan las cámaras para adoptar sus acuerdos, tendréis que decir mayoría
de sus miembros. Vale, como no dice mayoría absoluta, entendemos que es una mayoría simple, entonces mayoría de sus miembros, ¿vale? Eso es esta pregunta. Y otra cuestión sería si os preguntaran, ¿qué mayoría se necesita para que esos acuerdos que han adoptado ya las cámaras sean válidos? Vale, pues entonces tendríamos que decir mayoría de los miembros presentes, pero es para que sean válidos. Si solamente os están preguntando qué mayoría se necesita para adoptar sus acuerdos, tendréis que decir mayoría de sus miembros. Y como eso no lo vemos ni en la respuesta A, ni en la respuesta B, ni en la respuesta C, tenemos que decir que ninguna es correcta. La D, ¿lo veis? A ver, una cosa es para una cosa y otra para otra. Es, por ejemplo, cuando también Vanessa y tal. A ver, una cosa es cuando se publica una norma y otra cosa es cuando entra en vigor. Es diferente, ¿vale? Por ejemplo, sabéis que con la Constitución hay una excepción, porque la Constitución, sabéis, que se publicó el 29 de diciembre de 1978 y entró en vigor ese mismo día, pero en la mayor parte de los casos de las normas jurídicas tenéis primero la publicación y luego tenéis un periodo de tiempo hasta que esa norma entra en vigor. Pues aquí lo que os ha explicado Eva, que está recogido en el artículo 79 de la Constitución, lo mismo. A ver, Vanessa, pero entonces, para llegar a un acuerdo debe haber dos votaciones. Pues sí, más o menos. Primero tiene que haber un quórum determinado. Tú imagínate, Vanessa, que en las cámaras resulta que ese día van 2 diputados. Pues a ver, 2 diputados en principio no pueden adoptar nada, pero eso pasa como en el caso también que os dijimos más o menos de la Junta de Propietarios. Imagínate que hay una convocatoria de una Junta de Propietarios en la propiedad horizontal y se presenta solamente un vecino, Vanessa. Pues un vecino poco va a hacer. Primero tiene que haber un quórum determinado y luego tiene que salir de los miembros presentes una también cantidad determinada. Es la primera pregunta, cuando dices en respuesta a mayoría de sus miembros, es sí. Sí. La segunda parte también, pero mayoría simple de los miembros presentes. Siempre es mayoría simple, Miguel Ángel, porque nos está diciendo en la Constitución, literalmente no nos dice mayoría absoluta. Entonces, si la Constitución no nos está diciendo mayoría absoluta, hemos de sobreentender que es mayoría simple. ¿Lo veis? ¿Lo habéis visto, Vanessa y Miguel Ángel, que son los que... Vale, y Vanessa, ¿más o menos lo has entendido? Está meditándolo. ¿Y no se recoge un mínimo que deben asistir? Mayoría simple es más a favor, o sea, más que, imagínate que en lo de la Junta de Propietarios, ¿vale? Que hay 14 puertas, ¿vale? Bien, pues en ese caso, con que asistan 8, que ya es más que menos, pues ya se puede. No te dice nada más. Vale, y Gema, o sea, en el primero 170. Ah, vale, sí, porque ya estás hablando muy bien, Gema, estás ahí toda muy diputada. ¿Vale? Vale, acordaos de esas dos cosas, ¿eh? ¿Vale? Os acordaréis, ¿verdad? Vale, sí, seguro que sí que os acordáis. Vale. Vale, a ver, espero que sí, Gema, claro que sí. Ya verás como si te acuerdas, te acordarás de lo que hemos estado viendo aquí y seguro que te acuerdas. A ver, un consejo importante también de Eva y mío, primero como opositoras que hemos sido y después como preparadoras. Cuando vayáis al examen tenéis que confiar en vosotros, ¿vale? Bien. Lógicamente tenéis que haber seguido las clases, nos tenéis que haber seguido a nosotras, tenéis que haber estudiado, pero una vez que hayáis hecho todo eso, tenéis que confiar en vosotros y tenéis que ir seguros de que vais a aprobar, ¿vale? Siempre que estéis positivos, el examen os saldrá mejor, ¿vale? Bien. Y pensar que una de las plazas va a ser para vosotros y ya está, ¿vale? Y ya está, todo solucionado, ¿vale? Bien, a ver. La pregunta, a ver, gracias. Vale, okay. La pregunta 26. La exigencia por las Cortes Generales de la responsabilidad política del gobierno... Sí, créetelo, Miguel Ángel. Se efectúa a través de qué, ¿vale? Tenéis la cuestión de confianza, B, la moción de censura, esto no lo habéis visto del todo, pero a ver lo que habéis puesto. La C, con la convalidación o no de sus normas, y la D, ninguna respuesta es correcta. Aquí, ¿qué habéis puesto? La A, la B, vale, muy bien, aquí hay de todo, entonces, de maravilla. A ver, mirad, una de las formas de controlar lo que es la acción del gobierno es la cuestión de confianza, como ha dicho Gema, me parece, muy bien. Que la veremos en el título quinto, en concreto en el artículo 112 de la Constitución. Y la otra forma, como ha dicho Miguel Ángel, es la moción de censura que tenéis en los artículos 113 y 114 de la Constitución.
Pero a ver, aquí tendríais que poner, ahora os digo por qué, la respuesta de ninguna respuesta es correcta. ¿Por qué? Porque quien exige esa responsabilidad al gobierno no van a ser las Cortes Generales. Cuando estudiemos el artículo 112, 113 y 114, vamos a ver que quien exige esa responsabilidad política solamente es la Cámara Baja, el Congreso de los Diputados. Gema, ¿te acordabas de esto? A lo mejor porque lo diste conmigo en su momento, no lo sé, Gema, ¿vale? Bien, entonces es el Congreso de los Diputados, ¿vale? Sí, Sí, lo diste Gema. conmigo, vale. Vale, pues sí, aquí siempre que se está hablando de la exigencia de responsabilidad política al gobierno y hablamos de pues moción de censura, aquí es el Congreso de los Diputados, no son las Cortes Generales. Vale. A ver, la 27. El presidente de la Diputación Permanente del Congreso es el... Vale, y tenéis en la respuesta A del partido mayoritario, la B, el portavoz con mayor número de escaños, la C, el presidente de la Cámara y D, elegido por los portavoces de los grupos parlamentarios. A ver, que esta no es complicada. ¿Qué habéis puesto aquí? En la 27. La C. La C, Miguel Ángel. Y Gema también. Vale, a ver, muy bien. A ver, si os acordáis cuando estuvimos viendo el otro día el artículo 78, donde estuvimos hablando de la Diputación Permanente, vimos que existe una Diputación Permanente para el Congreso y luego el Senado, la otra Cámara, pues también tiene su Diputación Permanente, ¿vale? Bien, y el que preside cada una de estas Diputaciones Permanentes, pues si estamos hablando de la Diputación Permanente del Congreso, quien preside es el presidente del Congreso. Y si estamos hablando de la Diputación Permanente del Senado, pues quien preside allí será el presidente del Senado. Muy bien, por lo tanto aquí pues hay que marcar la C, el presidente de la Cámara. ¿Vale? Muy bien. Vale, a ver, seguimos con la pregunta 28. Tenéis, no puede solicitar, que esto os lo ha adelantado Eva también, la celebración de una sesión extraordinaria de las Cortes Generales y tenéis la mayoría absoluta de sus miembros, la Diputación Permanente, el Gobierno o tenéis el presidente del Gobierno. ¿Aquí quién no es? ¿Qué habéis puesto? La de Miguel Ángel, Gema y Vanessa, nada. A ver, nada, Nada, Gema. Gema. Vale, acordaros que esto es importante. Esto también lo tenéis, lo de la sesión extraordinaria, en el artículo 73. Acordaros que era el gobierno, ¿vale? Por lo tanto, como ha dicho Miguel Ángel, lo que es incorrecto es Dinamarca Dinosaurio, presidente del gobierno. La persona física del presidente del gobierno no puede solicitar una sesión extraordinaria de las cámaras, de las Cortes Generales. Quien puede hacerlo es el gobierno, también puede hacerlo la Diputación Permanente de cada una de las cámaras o la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de ellas. Por lo tanto, tenéis que poner la D, Dinamarca. ¿Vale? Muy bien. 29. Vale, la 29, aquí tenéis. Quien ejerce los poderes, o quien ejerce los poderes ejecutivos y facultades de policía en el interior de las sedes de las cámaras. Y tenéis a sus presidentes, la B, la mayoría absoluta de sus miembros, la C, mayoría simple de sus miembros, y la D os dice que ninguna respuesta es correcta. Vale, a ver, ¿aquí qué habéis puesto? ¿Quién ejerce estos poderes y esas facultades? La A. La A. Hice trampa, la D. ¿Hiciste trampa, Miguel Ángel? Vale, a ver, mirad, aquí, ¿vale? Si os acordáis, os decía quién ejerce los poderes administrativos, os dice la Constitución, y facultades de policía, poderes administrativos, que no poderes ejecutivos. Os estamos engañando. Por eso ha dicho Miguel Ángel lo de la trampa. Por eso tenéis que poner la D, ninguna respuesta es correcta. Recordad que son los poderes administrativos y las facultades de policía. Y en ese caso, pues serían los presidentes los que ejercen esos poderes, ¿vale? ¿Lo veis? Vanessa, ¿tú lo has visto esto? Que la Constitución literalmente no te dice poderes ejecutivos, te habla de poderes administrativos. Okay, vale, muy bien. Poco a poco, Vanessa, que ya estás avanzando bastante. Vale, a ver, seguimos con la pregunta 28, ¿vale? La 30, la 30, vale, yo me he ido a la 28 otra vez. A ver, la 30. ¿A quién pueden remitir las cámaras las peticiones recibidas en base al artículo 78 de la Constitución? Tenéis A, al Tribunal Supremo, TS mayúsculas, Tribunal Supremo. ¿Bien? La B, Defensor del Pueblo, la C, Gobierno y la D, ninguna respuesta es correcta. ¿Qué habéis puesto? Volví a hacer trampa, artículo 60. Vale, a ver. Pero a ver, la trampa la ponemos nosotras, ¿no, Miguel Ángel? No sí, que hemos vuelto a poner trampa. Vale, a ver.
Efectivamente. Todo lo que tiene que ver con el derecho de petición está en el artículo 77, que os dijimos que tenéis que relacionarlo con el derecho fundamental de petición del artículo 29, no es en el artículo 78, porque en el artículo 78 lo que tenéis son las diputaciones permanentes, que esto ya lo sabéis, ¿vale? Bien, por lo tanto, la D, ninguna respuesta es correcta. Si os dijera artículo 77 de la Constitución, ¿a quién tienen que remitir las cámaras esas peticiones si pusiera el artículo 77 de la Constitución? ¿Qué diríais? Gobierno, La C, vale, el gobierno. Miguel Ángel, vale, muy bien. Pues eso es. Vale, a ver, mirad, la pregunta 31. Funciones de las diputaciones permanentes, que aquí tenéis que recordar números, que siempre cuestan, ¿vale? Vale, a ver, aquí tenéis, primero, la artículo 73, 86, 116. La B, artículos 74, 86 y 116. En la C tenéis los artículos 73, el 77 y el 86. Y por último, en la D, artículos 73, el 87 y el 116. Vale, a ver, aquí que habéis puesto. Gema, la C. Gema, la C. A, la A, vale, vale. A, la A, vale. ¿Hice trampa? O sea, que hicimos trampa. A ver, vamos a ver. Aquí, cuando estamos hablando de las funciones de las diputaciones permanentes, si os acordáis, la primera respuesta que teníamos era el artículo 73, ¿vale? Es decir, cuando hemos visto lo de las sesiones extraordinarias, ¿bien? ¿Vale? Vale, después del artículo 73, ¿qué más teníais? Aquí, cuando hablamos de las diputaciones permanentes. El artículo 86, cuando estábamos hablando de los decretos leyes. Y lo otro que tenéis que contestar, pues era ya el artículo 116, los estados de alarma, de excepción y de sitio. Por lo tanto, aquí lo que tenéis que marcar es la respuesta A, ¿vale? Artículo 73, el 86 y el 116. ¿Lo veis? Bueno, Gema ha puesto la A y Miguel Ángel también. Entonces sí que lo habéis visto, perfecto. Vale, seguimos con la pregunta 32, que así vamos avanzando. Tenéis, el voto de los diputados y senadores es, en la respuesta A ver, aquí Miguel Ángel, prácticamente nos tenemos que saber todos los artículos. A ver, vamos a ver. Sí que hay veces que os preguntan el número, ¿vale? En muchas ocasiones no, pero si os vais aprendiendo la mayoría de ellos, ¿vale? Pues entonces os va a resultar mucho más fácil. Luego también, dependiendo de la oposición que estéis, cuando ya pasemos a ver la parte específica, por ejemplo, en lo que es Estado, en la ley 39, maravillosa, también vais a tener que aprenderos el contenido del artículo con una serie de artículos que Eva y yo os diremos cuáles. Si estáis en justicia, pues lógicamente tenéis que aprenderos también determinados artículos de la ley orgánica del Poder Judicial. Pero esto poco a poco iremos diciéndolo. A ver, mirad, de todas formas, en relación a la pregunta que ha hecho Miguel Ángel, estas preguntas de artículos muchas veces son las típicas preguntas que están en los exámenes, pero que no son las típicas preguntas para aprobar, sino para sacar nota, ¿vale? Vale, entonces, siempre tenéis alguna pregunta de artículo para que la gente que sí que se sepa y que se acuerda de los artículos, pues estas son las típicas preguntas pues, que te sirven para tener más puntuación que el resto de los compañeros, ¿vale? ¿Lo veis? Siempre hay alguna, ¿eh? Vale, sí. Que si lo veis, Miguel Ángel, Gema y Vanessa, si lo sabéis, es fácil, vais enseguida. Otra cosa es que no lo sepáis, lógicamente, ¿vale? No tenéis que pensar nada más, es eso y es eso, ¿vale? Vale, a ver, la pregunta 32. El voto de los diputados y senadores es A, personal y delegable, B, personal e insustituible, C, individual e indelegable, D, personal e indelegable, que ya parece esto un trabalenguas. ¿Qué es? La respuesta que habéis puesto. La D, la B y la D, Vanessa, muy bien. Personal e indelegable, es así, ¿vale? Bien, que lo tenéis esto en el artículo 66 de la Constitución. Personal e indelegable, vale. Miguel, seguimos. Vale, Enrique, vale, muy bien. La 33 nos dice, si hablamos de ley de bases, nos referimos al instrumento a través del cual las Cortes Generales delegan al Gobierno una manifestación de decreto ley que es, vale, y tenéis A, el texto refundido, B, el texto articulado, C, ley ordinaria, y la D os dice que ninguna respuesta es correcta. ¿Qué habéis puesto aquí en la 33? A ver, ¿estáis? Vale, la D, Miguel Ángel, ninguna. Gema, la B. A ver, vamos a ver. Cuidado, ¿vale? Aquí creo que Miguel Ángel sí que lo ha visto. A ver, mira, Gema, te dice
Si hablamos de ley de bases, nos referimos al instrumento a través del cual las Cortes Generales delegan al Gobierno una manifestación que dice manifestación de decreto ley. ¿Esto es una manifestación del decreto ley? Decreto legislativo, por lo tanto os estamos engañando, ¿vale? A Miguel Ángel ya no le engañamos. Miguel Ángel no lo engañamos para nada ya. Nos ha cogido el truco, Miguel Ángel. Claro, Gema, no te preocupes. Y Vanessa, si lo estás viendo también, pues cuando te estudies todo esto, no sé qué es ley de bases. Vale, a ver. Vale, vamos a ver. A ver, Vanessa y Gema, que no pasa nada, no te preocupes. Miguel Ángel, ya hemos dicho que nos ha cogido todas las trampas. Vale, a ver. Estuvimos viendo el otro día, Vanessa, ¿vale? Que a partir del artículo 82, porque en el artículo 81 vimos las leyes orgánicas, a partir del artículo 82 vimos que existen dos normas con rango de ley. Una son los decretos leyes, que estudiamos en el artículo 86, y otras son los decretos legislativos del artículo 82. Vale, pues siempre que tú veas, Vanessa, lo de texto articulado, texto refundido, no tienes que pensar en los decretos leyes, tienes que pensar en los decretos legislativos. ¿Por qué? Porque dentro de los decretos legislativos tienes como dos manifestaciones. Una es texto articulado y otra cosa es el texto refundido. Estuvimos viendo también que cuando lo que se quiere es que el gobierno finalmente lo que dicte sea un texto articulado, porque se lo están delegando las cámaras, las Cortes Generales, entonces las cámaras de lo que se sirven para delegar en el gobierno el que dicte ese texto articulado, lo que le entregan al gobierno es una ley de bases, ¿vale? Vale, ¿por qué es una ley de bases? Porque las Cortes Generales, al hacer esa delegación al gobierno, lo que hacen es que le sientan las bases, el marco, ¿vale?, del cual el gobierno no se puede salir. Entonces, siempre que yo, Cortes Generales, quiero que vosotros, gobierno, dictéis un texto a una ley de bases. A ver, no sé qué es ley de bases. Es lo mismo. Ay, vale, que no has escrito nada más, vale. Pero si por el contrario, yo, en este caso Cortes Generales, quisiera que vosotros, gobierno, dictaseis un texto refundido, lo que yo os entregaría, el instrumento del cual yo me voy a servir, sería una ley ordinaria, ¿vale? Entonces siempre tienes que enlazar, Vanessa, el texto articulado con la ley de bases y el texto refundido con la ley ordinaria. Y además, que te acuerdes, que os acordéis todos, Miguel Ángel, la B. ¿Qué has dicho, Miguel Ángel? A ver, a ver. No sé qué quieres decir, a ver. Ah, sí, vale, ya te entiendo, Miguel Ángel. Yo relaciono, vale, es verdad. Lo que Exacto, dijiste. lo que dice Miguel Ángel. A ver, siempre en el mundo del derecho, y como te está diciendo Miguel Ángel, cuando estudiamos todo esto, lo que hacemos, Vanessa, y como te está indicando Miguel Ángel, es, cuando hablamos de texto articulado, es decir, A, de articulado, pues lo relacionas con la B. De bases. De bases. Entonces, te sale antes, siempre la A con la B. Y cuando hablamos de texto refundido, es decir, de R, pues vamos a la O, la R con la O, de ley ordinaria, ¿vale? Que es una ayuda que te puede servir. Pero lo que estaba diciendo es que todo esto lo tenéis que meter siempre dentro del paquete del decreto legislativo, pero no del decreto ley. Por eso, como aquí en la pregunta os están diciendo una manifestación de decreto ley, pues como os estamos engañando, tenéis que decir que ninguna respuesta es correcta. ¿Lo veis? Vanessa, ahora... Ok, Vanessa, vale. Bien, a ver, seguimos con la pregunta 34. Tenéis, ¿qué han de delimitar las leyes de bases con precisión respecto de la delegación? Tenéis A, el objeto y la finalidad, B, el objeto y el alcance, la C, objeto y principios rectores, y la D, ninguna es correcta. ¿Qué habéis puesto aquí? La B, Gema, Miguel Ángel, la B. Vale, a ver. Ahí os dice que las leyes de bases deben delimitar con precisión, os dice el objeto y el alcance. También os dice que así como los principios y los criterios que han de seguirse en su ejercicio, pero esto no concuerda con lo que está en la respuesta C, ¿vale? Por lo tanto, la correcta es, como habéis señalado Miguel Ángel y Gema, la B de Burgos, ¿vale? Bien, esto es ceñiros al tenor literal de la ley y ya está, de la Constitución en este caso, ¿vale? Vale, a ver, vamos con la 35. Nos dice que no se puede regular por decreto ley. Y aquí pues tenéis, como siempre, 4 opciones. La respuesta tenéis el ordenamiento de las instituciones del Estado, en la B, derechos, deberes y libertades de la sección primera del título primero de la Constitución, en la C, el derecho electoral autonómico y en la C,
Ninguna respuesta es correcta. Vale, a ver, aquí en la 35, ¿qué habéis puesto? Que esto es importante. ¿Habéis puesto algo en la 35? Miguel Ángel nos dice que la D, ninguna respuesta es correcta. Y Gemma, ¿has puesto algo? Nada, vale. Vanessa, supongo que todavía es pronto. Vale, a ver, mirad. Esto os dijimos, aquellas materias que no se pueden regular por decreto ley, os tenéis que ir al artículo 86 de la Constitución. Os dijimos, que creo que Marisol también os lo ha dicho esta tarde, no tenéis que confundir esto del artículo 86 con el artículo 75.3 ni con el artículo 87.3. Vale, entonces vimos que lo que no se puede regular por decreto ley, en primer lugar, os decía que es el ordenamiento de las instituciones, pero os falta ahí básicas del Estado. Os falta lo de básicas. Por lo tanto, la respuesta A no sirve. En la respuesta B, vale, cuando vimos este artículo 86 dijimos que tampoco se puede regular por decreto ley los derechos y las libertades, pero que teníais, nos dice la Constitución aquí, de la sección primera del título primero de la Constitución. Simplemente os habla del título primero de la Constitución. Por lo tanto, esto de la sección primera nos sobra, ¿vale? Luego, en la respuesta C, el derecho electoral autonómico, no, porque, a ver, recordad que es el derecho electoral general, pero no el autonómico, por lo tanto tenéis que marcar que ninguna respuesta es correcta. Os hemos ido engañando en algo en cada una de las respuestas, Gemma, ¿vale? Y Miguel Ángel lo has puesto bien, ninguna respuesta es correcta, ¿vale? ¿Lo veis? Que falla algo en cada una de las respuestas. Vale, a ver. Ok, vale. Seguimos con la pregunta 36. ¿Dónde se aprueban los proyectos de ley? Tenéis A en el Congreso de los Diputados, B en el Senado, C en el Consejo de Ministros y la D, todas las respuestas son correctas. ¿Aquí qué habéis puesto? La D, todas son correctas. Gemma, la D. La D. Vale, a ver, pero en realidad, en principio, ¿dónde se aprueban? Antes que nada, ¿de dónde parten los proyectos de ley siempre? ¿Qué pensáis? La C, ¿vale? Del Consejo de Ministros. Tendríais que poner más la C, Vanessa, ¿vale? Acordaros que os dijimos que los proyectos de ley venían siempre del Gobierno, es decir, del Consejo de Ministros. Cuando veamos el tema del Gobierno también veréis esto, que son conceptos sinónimos, mientras que las proposiciones de ley de donde vienen son de las Cortes Generales, ¿vale? Por lo tanto, lo más correcto es que digáis el Consejo de Ministros. Sí que es verdad que esto Eva os lo explicó en el artículo 90 de la Constitución, que se sigue una tramitación correspondiente, primero parte del Consejo de Ministros del Gobierno, luego pasa al Congreso de los Diputados, luego pasa al Senado, vuelve al Congreso de los Diputados y luego ya está la sanción a promulgación por parte de Su Majestad el Rey para que lo que es un proyecto de ley se convierta en una ley, ¿vale? Pero lo más correcto es decir la C, Consejo de Ministros. Vale, seguimos con la 37. Vale, a ver, la pregunta 37 os dice, ¿a cuándo? A ver, Miguel Ángel, el Consejo de Ministros aprueba. Claro. A ver, vamos a ver. Yo sí que se entiendo, porque el artículo 90... El anteproyecto, vale. Sí, no, vamos a ver. Vale, a ver, os explico un poco. Lo que pasa es que, a ver, mirad, el que tiene la iniciativa aquí siempre es el Consejo de Ministros, ¿vale? Cuando el Consejo de Ministros aprueba, ¿vale? En un principio, como tú dices, Miguel Ángel, es un anteproyecto, ¿vale? Bien, vale. En realidad, cuando pasa a ser proyecto es cuando ya pasamos al Congreso de los Diputados, ¿vale? Y cuando finalmente, después de pasar por el Senado, vuelve al Congreso, si el Congreso pues vuelve a opinar lo mismo que al principio, ese proyecto también deja de ser proyecto y se convierte ya en una ley, ¿vale? A ver, aquí es cierto que tendríais que poner el Consejo de Ministros, como os ha dicho Marisol, porque normalmente en los exámenes, cuando os están hablando de quién aprueba ese proyecto de ley, pues dice el Consejo de Ministros. Si bien es cierto que también a lo largo del artículo 90 de la Constitución, cuando pasa del Consejo de Ministros y después os habla del Congreso, también nos dice que se tiene que aprobar por el Congreso de los Diputados y después cuando pasa al Senado, se dice que se tiene que aprobar por el Senado. Entonces, quizás si una de las respuestas os pusiera que en primer lugar se aprueba por el Consejo de Ministros, pues eso sería todavía más correcto. Pero de todas formas, como hemos visto que esto lo han preguntado muchas veces en diferentes oposiciones, normalmente la respuesta que suelen dar como buena en los diferentes exámenes de oposiciones es si preguntan por la aprobación de los proyectos de ley, en realidad lo que quieren decir es que quién tiene esa iniciativa de los proyectos de ley, quién tiene esa iniciativa. Y entonces tenéis que marcar Consejo de Ministros, el gobierno, ¿vale? Porque lo que quieren diferenciaros es el proyecto de ley de una proposición de ley, ¿vale? Bien.
Sí, la ha dicho Miguel Ángel, creo que... Vale, a ver, entonces, en la pregunta 37 os dice, ¿a cuánto se puede reducir el plazo para vetar o ratificar un proyecto de ley por parte del Senado? Y tenéis A, 20 días, la B, 20 días naturales, la C, 20 días hábiles y la D, ninguna respuesta es correcta. ¿Aquí qué habéis puesto? La A, Gema. Miguel Ángel, la B. Vale, a ver, vamos a ver. Aquí, vamos a ver. Os entiendo a los dos. Bueno, a ver, lo de 20 días es porque cuando estuvimos viendo lo del procedimiento de urgencia, vimos que eran 20 días, pero tiene trampa, sí. Vale, a ver, tiene trampa porque, a ver, cuando estamos, en primer lugar, si yo os estoy hablando del procedimiento de urgencia, ¿qué me diríais? ¿20 días o 20 días naturales o 20 días hábiles? ¿Qué me diríais si estamos hablando del procedimiento de urgencia? A ver, ¿qué diríais? ¿Naturales? Vale, lo dices con interrogación. Vale, y Gema, vale, no sé lo que dice Gema y Vanessa, ya llegará. Vale, a ver, mira. Gema dice también. También, vale, sí. Cuando estuvimos diciendo que en caso de urgencia, ese plazo, que el plazo normal era de 2 meses, en caso de urgencia, ese plazo se reducía a 20 días naturales. Vale, pero si os acordáis, lo que dice literalmente el artículo 90 de la Constitución es el plazo que tiene el Senado para oponer su veto o para introducir enmiendas. Entonces, aquí como os dice, para vetar o ratificar, pues en realidad ninguna es correcta. ¿Lo veis? ¿Lo veis o no? ¿Me habéis seguido? Vale, a ver, mirad. Sí, sí, claro, claro. Recordad que la iniciativa la tiene el Gobierno, el Consejo de Ministros, se aprueba por el Consejo de Ministros, pasamos al Congreso de los Diputados, el Congreso de los Diputados aprueba también, vale, y entonces el presidente del Congreso lo que hace es que lo remite al presidente del Senado. Una vez que estamos en el Senado, sabéis que el Senado tiene un plazo de 2 meses y en caso de urgencia tiene 20 días naturales. Pero ¿para qué tiene esos 20 días naturales? Nos dice literalmente la Constitución. Lo que nos dice literalmente la Constitución. Nos dice para vetar, para poner el veto por mayoría absoluta, o bien para introducir enmiendas por mayoría simple. Pero la Constitución en este caso literalmente no nos está diciendo lo de ratificar. Por lo tanto, en realidad ninguna respuesta es correcta. ¿Lo veis? Miguel Ángel ha dicho que ok y que sí, que lo ve. Y Gema también. Vale. A ver, Vanessa, vale, ok. Bien, todos vale. Ok. Vale, seguimos con la pregunta 38. Tenéis, ¿quién autoriza el referéndum del artículo 92 de la Constitución después de ser propuesto por el Gobierno? Tenéis A, Congreso de los Diputados, B, Cortes Generales, C, Senado y D, ninguna respuesta es correcta. Aquí tenéis que jugar con los verbos y con quién hace cada cosa. ¿Qué habéis puesto aquí, en la 38? La A, Gema. Miguel Ángel, ¿tú has puesto la A también? A ver, vale, bien. A ver, mirar, en el artículo 92 de la Constitución teníais que primero quien convocaba el referéndum era Su Majestad el Rey. Convocar Su Majestad el Rey, ¿vale? A propuesta, cuidado porque no es del gobierno, ¿vale? Es del presidente del gobierno, ¿vale? La persona física. Y previamente autorizado por el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, aquí os está mintiendo cuando dice que la proposición, en el caso del referéndum, le corresponde al gobierno, porque no le corresponde al gobierno, le corresponde al presidente del gobierno. Por lo tanto, respuesta Dinamarca. Ninguna respuesta es correcta. ¿Vale? ¿Lo veis? A ver, cuidado porque Eva y yo hacemos muchas trampas con las preguntas, pero no por mala fe, sino para que vayáis aprendiendo y que se os vayan quedando las cosas, ¿vale? Miguel Ángel. Vale, muy bien. Seguimos con la pregunta 39. A ver, si queréis, miramos la pregunta 39 y la 40 y seguimos después, ¿vale? Vale, a ver, mira, la 39 os dice, ¿qué tratados internacionales no requieren autorización del Congreso de los Diputados? Y nos dice, a tratados de carácter militar, la B, tratados de carácter político, en la C os dice, tratados que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública, y en la D os dice que ninguno de ellos. ¿Aquí qué habéis puesto? ¿Cuáles no requieren autorización del Congreso de los Diputados? La D, Miguel Ángel. Gema, ¿qué has puesto? La D. Vale, a ver, aquí también tenéis que tener en cuenta que estos tratados internacionales que requieren autorización son los del artículo
94.1. Y cuidado que ahí nos dice autorización del Congreso de los Diputados. Os dice autorización de las Cortes Generales. Por lo tanto, otra vez trampa. Tenéis que decir que ninguno de ellos. La respuesta D, lo habéis puesto bien, ¿vale? Os hemos hecho trampa de nuevo. Acordaros que tenéis que distinguir 3 tipos de tratados internacionales. Vale, a ver, vamos a ver la pregunta 40. Tenéis, para la denuncia de los tratados internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto en el artículo para su aprobación. ¿En qué artículo decía ahí? En el artículo 93, la B, artículo 94, la C 95 o la D 96. ¿Qué habéis puesto aquí? La B, Gemma. La B, Miguel Ángel. Vale, a ver, muy bien. A ver, acordaros que tenéis que distinguir 3 tipos de tratados. Los que requerían ley orgánica, que eran los del artículo 93, que eran aquellos a través de los cuales se atribuía a una organización o a una institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Luego teníais los del artículo 94.1, que eran aquellos que requerían la autorización de las Cortes Generales, que os decía ahí, la prestación del consentimiento del Estado, y os aparecía toda una lista de tratados que os teníais que aprender, tratados de carácter político, tratados de carácter militar, y luego por último teníais los tratados más sencillos, los del artículo 94, apartado segundo, que eran aquellos donde simplemente el gobierno tenía que dar cuenta de su conclusión al Congreso de los Diputados y al Senado. Ahí que tenéis en la pregunta 40, en la respuesta C, el artículo 95, pues ahí lo que os decía es que si algún tratado internacional contenía estipulaciones contrarias a la Constitución, eso lo que exigía era la previa revisión constitucional. ¿Qué es lo que pasó con el Tratado de Maastricht? Que dio lugar a que se revisara el artículo 13.2 de la Constitución. Y en el artículo 96 teníais en principio que los tratados internacionales, una vez que habían sido válidamente celebrados, pasaban a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico con la publicación. Y también que las disposiciones de los tratados internacionales podían modificarse, derogarse en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales de derecho internacional, ¿vale? ¿Os acordáis de todo esto de los tratados? ¿Cómo más o menos habéis ido bien en el test hasta aquí, aunque sea más complicado, por las trampas que hacemos en las preguntas y todo eso? ¿No? Los 3, ¿cómo estáis? Vanessa, Gemma y Miguel Ángel. Este también he mirado. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Miguel Ángel, tranquilo. Poco a poco. Ya veréis como poco a poco lo vais recordando todo.